Vamos a abrir nuestras Biblias y empezamos abriendo un texto clave, un texto que es central. Cuando hablo central no estoy diciendo que está en el centro de la Biblia, no, sino que encierra el Evangelio entero y el plan de salvación. Juan, busque su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo 16. Juan 3, 16. Y quizás algunos de ustedes pueden parafrasearlo de memoria, ¿sí? Pero usted se ha detenido a meditar en ese texto, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que dio a quién, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Sino que tenga. Hermanos queridos, hemos estado durante esta semana hablando acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Y durante esta semana nos hemos dado cuenta que el Señor nos ama. Cuando vemos ahí el tema de esta semana, Él no está aquí. Anoche hablábamos de quién, de María, ¿no? María Magdalena. Y cuando María Magdalena llega, el ángel le dice, ¿dónde está? Los dos ángeles. El jardinero. ¿Quién era el jardinero? Jesús, ¿no? Y la respuesta es, Él vive. Pero ahí está en rojo, amor. Porque ¿quién es amor? Dios es amor. Y Dios nos ha amado tanto que envió al unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Hermanos, ¿cuántos de ustedes desean tener vida eterna? ¿Puedo ver sus manos? Amén. Pero saben que no todos van a tener vida eterna. Todo aquel que en Él cree. ¿Sí? El afuera, el mundo, lucha por buscar soluciones. La eterna juventud. Hay ahora una técnica, no sé si voy a decir bien el nombre, mejor no lo digo, pero estaba leyendo hace unas semanas que en Estados Unidos hay un lugar en donde la persona paga miles de dólares, empieza con crío, pero no sé en qué termina, paga miles de dólares para cuando muere lo congelen y lo tengan congeladito ¿hasta cuándo? Hasta que, entre comillas, se encuentre solución a la muerte. Entonces ahí supuestamente en nitrógeno, creo nomás, o no sé qué más, está el cuerpo congelado, cosa que cuando ya los científicos descubran cómo vencer a la muerte, a ellos, sin que se hayan descompuesto, los devuelvan. Si no me equivoco, vale más de $500,000 solamente inscribirse ahí. Hermanos, hay una solución a la muerte. ¿Y esa solución quién es? Cristo Jesús. Si vamos al Evangelio de Mateo, nos encontramos, como íbamos hablando anoche, que el Señor fue arrestado, fue tomado prisionero. Pero luego de esto, nos menciona en el capítulo número 26, Mateo capítulo número 26, verso 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? A ver, ¿a dónde? Lo llevaron a donde los líderes religiosos de la época.
Dice el verso 59, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Hermanos queridos, familia que están ahí en su casa y también los que estamos en la iglesia, hemos hablado de Judas, hemos hablado de María. Hoy, mientras hablamos de la muerte y resurrección de Jesús, también nos vamos a encontrar con algunos personajes que pueden estar representándonos a nosotros. Hoy vamos a encontrar algunos personajes que te pueden estar representando a ti. Que tú digas, ay, 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 como que me estoy identificando con esta historia. Ojalá sea un personaje con el cual nos identifiquemos y sea algo positivo. Pero si es algo negativo, recuerde que el Señor está dispuesto a cambiar nuestras vidas. Hermanos, estaban ahí los líderes religiosos, pero no estaban felices con el Mesías. Ellos, ya hemos leído en el texto que algunas veces hicieron complot para tratar de matar a Jesús. Ahora ya lo tenían en sus manos, había llegado el momento, pero no porque ellos querían, sino porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo debía morir para dar salvación a los pecadores. Pero ellos estaban felices y ahora dice que en ese momento, aprovechando, buscan falso testimonio contra Jesús. Hermanos, saben que nosotros somos el pueblo de Dios. En esta noche quizá le estoy hablando a algún líder de iglesia. O quizá le estoy hablando a alguien que está aquí sentado y que no es líder de iglesia, pero que en su momento el Señor en su misericordia te pondrá para liderar la iglesia. A veces cuando lideramos la iglesia, nosotros sacamos pecho y pensamos, yo lidero la iglesia porque yo soy bueno. Yo lidero la iglesia porque soy bonito. Yo lidero la iglesia porque soy pilas, ¿no? En la costa decimos pilas, ¿no? Inteligente. Porque soy el mejor. Hermanos, hoy nosotros estamos aquí solamente por misericordia de Dios. Y cuando usted lidera la iglesia, usted la lidera solo por misericordia de Dios. No porque usted es mejor, sino porque en su misericordia el Señor nos da una oportunidad liderando a la iglesia para poder salvarnos. Y quizá usted no lidera la iglesia, pero usted lidera su casa y usted es el sacerdote del hogar. Padres o madres, usted no lidera su casa, pero usted es la ayuda idónea del esposo. Entonces usted está liderando la principal iglesia. Y demos gracias al Señor porque en su misericordia Él nos ha permitido tener un hogar. Y ahí estaban los líderes. Dice que por fin consiguen dos. Estuvieron dispuestos a testificar diciendo falsedad. Y ellos dicen en verso 61, este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios en 3 días y en 3 días? Lo voy a reedificar. Ellos habían escuchado cuando en Juan capítulo 2, verso 19, el Señor dijo, pero ¿de quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Él mismo. Cuando dice, este templo, está hablando de su cuerpo. Y en 3 días, lo voy a volver a levantar. Ahora dice el verso 62 que se levanta el sumo sacerdote, el principal líder religioso. Y que en ese momento le pregunta, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús responde ahora, tú lo has dicho.
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Es interesante, hermanos, porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios se cumple. Y Apocalipsis capítulo 1 nos dice que cuando el Señor venga en gloria y majestad en las nubes de los cielos, todo ojo, ¿aún quiénes? ¿Aún quiénes? Interesante. ¿Saben qué? Todos los que crucificaron a Jesús ese día abrirán los ojos, serán resucitados. Lo que le podemos llamar técnicamente la resurrección especial. Porque es una resurrección para volver a morir nuevamente con el resto de impíos. Pero verán a quién, al Señor viniendo en las nubes de los cielos. Muchas gracias. Sigue diciendo, verso 65, que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. ¿Saben que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras? El sumo sacerdote, si alguien moría de su familia, no podía ni siquiera llorar ni hacer luto. Pero este sumo sacerdote se da el lujo de rasgar sus vestiduras, por lo que Jesús acaba de decir. Dice que él ha blasfemado. Y respondiendo ellos, dijeron, respondiendo los que estaban junto a él, el concilio es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Cuando nosotros vamos a Isaías, ya mismo volvemos nuevamente aquí a Mateo 27, pero cuando leemos el libro profético de Isaías en el capítulo número 53, busquen su Biblia. Si alguien ve que su amigo no tiene Biblia, acérquese y ayúdele. Isaías 53. Desde el verso 3, ya Isaías profetizaba acerca del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado. ¿Qué más? Herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hemos leído algo de lo que empieza a suceder al Señor, a nuestro Maestro, aquella madrugada. Pero ahora Isaías lo profetiza claramente. Hermanos, familia querida, aquello que le sucedió a Jesús esa madrugada, durante el día, hasta la hora novena, 3 de la tarde, en nuestro horario o nuestra hora actual, como la denominamos, en donde Él entrega su espíritu y muere, quien merecía eso es tú y yo. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Volvemos a Mateo, número 27. Ahora el Señor dice que llegando la mañana, el verso 1, los sacerdotes y los ancianos del pueblo disponen contra Jesús un plan para entregarlo. Lo llevan atado a donde Poncio Pilato, el gobernador. Verso 11. Jesús estaba en pie delante del gobernador
Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra. En el capítulo que estábamos leyendo de Isaías, también el profeta dice que él, como oveja enmudeciendo, fue llevado ¿a dónde? Al matadero. El Señor cayó. Verso 15. Ahora bien, narra aquí Mateo, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dos personajes. El uno, ¿quién es? Pilato. ¿Sí? Un principal, líder, ya no religioso, político. No sé si en esta noche hay aquí algún político. No veo ninguno con cara de político. Y no sé si en el Zoom hay algún político que nos vaya a escuchar. Pero hermanos queridos, hay algo interesante en esto. Cuando leíamos Juan 3:16, decía que el Señor vino a dar la vida por nosotros para que ¿quiénes no se pierdan? ¿Quién? Todo aquel que en Él crea. ¿Por quién vino a morir Jesús? Por todos. No importa, hermanos queridos, sea rico, sea pobre, sea político, sea un ciudadano, no importa la raza que tenga. El Señor quiere salvar ¿a quién? A todos. Y hermanos queridos, aquí yo abro un paréntesis así rápidamente. Hay personas, hermanos, que solamente escucharán la palabra de Dios por medio de su influencia. Sí. Quizá un hijo, un esposo, una esposa, un padre, no sé. Puedo yo como pastor, alguien de los ancianos de la iglesia, querer ir y visitarle y darle la palabra de Dios y nos cierra la puerta, cierra sus oídos porque no tiene confianza, pero quizá con usted sea la única persona que esa persona, valga la redundancia, se atreva a estudiar la palabra. Yo soy amigo, a veces hablo con personas que me dicen, ¿no? Yo soy amigo de fulano que es tal, ocupa tal puesto. Amén, gloria a Dios. Y ya le hablaste de Jesús. Porque si Jesús te puso como amigo, no es porque tú eres importante simplemente, sino porque por medio tuyo puede llegar a esa persona. Piénselo. Y ahora estaba aquí Pilato con esa gran oportunidad frente a frente con el Rey del universo. Pero saben que cuando estamos en ciertas situaciones en nuestra humanidad pecadora es difícil tomar decisiones. Y a veces nos vamos, o la mayoría de veces, por las decisiones basadas en el razonamiento humano que por la salvación que es en Cristo Jesús. Nos dice el verso 20 que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Pero también en el versículo 19 nos dice que mientras Pilato estaba sentado, su mujer le manda un mensaje diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Mira, por medio de tu esposa, el Dios de este justo ha mandado sueños para que tú no metas tus manos en esto. Pero ahí estaba el político teniendo que tomar decisión, ¿no? O mi pellejo político o mi vida eterna.
No sé qué decisiones tiene que tomar usted en estos días. ¿Son tan difíciles? ¿Es más difícil perder un trabajo que perder la vida eterna? Quizás es más difícil perder una relación que usted sabe que no va. No estoy hablando de relaciones de matrimonio, porque quizás estoy hablándole a alguien que está conviviendo con alguien que no es su pareja, no es su esposo, no es su esposa, pero es tan difícil dejar aquello. Y es preferible perder la vida eterna. Pilato pregunta al pueblo, el pueblo grita Barrabás. ¿Y a Jesús qué le haré al llamado el Cristo? Verso 22. ¿Y el pueblo qué grita? Crucifícale. Entonces el gobernador les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban con más fuerza, crucifícale. ¿Se acuerdan? Hace 2 días, ¿quién ingresó en Judas? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el texto bíblico? El diablo había ingresado en la gente que está ahora gritando, crucifícale. ¿Quién ingresó? ¿Sí? ¿Están seguros? Y cuando nosotros hablamos mal del hermano, ¿quién ingresa? ¿Saben qué? Hay algo interesante porque muchas veces hay familias que vienen el sábado a la iglesia y después de irse de la iglesia se van a almorzar. Yo les he dicho algunas veces esto, creo acá también. Y cuando llegan a casa, el menú es pastor estofado, anciano frito, ¿no? Ensalada de hermana, ¿no? Viste ese pastor hoy, ¿no? Qué pesado, ¿no? Y el anciano, oye, viste la hermanita como entró por la puerta, ¿no? La ropa que cargaba. Ay, no se pasa, hermano, ¿no? Y tristemente los padres que hacemos esto, hacemos que nuestros hijos tengan fastidio de la iglesia y no nos damos cuenta. Hermanos queridos, el diablo había entrado en ellos. Y Pilato, queriendo salvar su pellejo, dice el verso 24, viendo que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y les entregó a Jesús. Pilato tuvo una oportunidad de vida. Pero había otro, Barrabás. ¿Saben que Barrabás en ese preciso momento nos representaba a todos nosotros? Porque aquella cruz que estaba lista, estaba diseñada y estaba direccionada ¿a quién? A Barrabás. O sea, esa cruz ¿a quién le pertenecía? A Barrabás. A usted, a mí. Cuando Barrabás es soltado y Cristo es entregado a tomar el lugar de Barrabás como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor tomó el lugar suyo también y mi lugar. Ahí estaba Barrabás. Así que aquí vemos algunos Barrabases. Pero también estaba el pueblo. Hermanos, que no seamos como este pueblo, que tristemente dicen, caiga su sangre sobre nosotros. ¿Y sobre quién más?
Qué doloroso, hermanos. Sobre nuestros hijos. Ahí estarán presentes el día que Cristo vuelva. Pero no para recibirlo con los brazos abiertos, sino para lamentarse. Dice ahora el versículo 27. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. Lo escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. En la madrugada, mientras estaba junto al concilio, él ya había sido azotado. Ahora le ponen la corona de espinas. Ahora se burlan de él, lo desnudan y le ponen ahí para burlarse un manto color rojo, como si fuese un rey humano. Lo escupen. Fue vituperado, fue molido, lacerado por nuestros pecados. ¿Sabe usted que el instrumento de castigo que tenían los romanos era el látigo? Pero el látigo romano no era como el que quizá hemos visto en nuestros lugares. Era un látigo que tenía varias tiras de cuero, pero al final tenía una pequeña bolita de acero. Y en cada bolita de acero, al final de cada tira, tenía unas puntas semejantes a un anzuelo. Entonces, cuando la persona estaba ahí con su espalda desnuda, con su cuerpo desnudo, y lanzaba el verdugo, el látigo, este se clavaba en la piel, en la carne. Y cuando él jalaba, ¿qué hacía el látigo? Arrancaba. Todo eso tuvo que sufrir el Señor por nosotros. Y ahora es llevado a la cruz. Verso 32 dice que al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron vinagre y en aquel lugar crucificaron a Jesús. Otro personaje, hermanos. ¿Cómo se llamaba este? Simón. ¿De dónde era? De Cirene, ¿no? Quizá vemos aquí algunos Simones de Cirene. Porque les pregunto una cosa. ¿Simón de Cirene pidió llevar la cruz? ¿Qué dice el texto? Quizá algunos de los que estamos aquí estamos obligados. Yo no sé si entre los jóvenes hay algún joven que esté obligado a venir a la iglesia por sus padres. Y en algún momento cuando salgan de casa digan, bueno, ahora sí puedo decidir y decido no ir a la iglesia. Yo no sé si de los que estamos acá, quizá alguien estamos dando un estudio bíblico porque sí que molestan los hermanitos y el pastor, ¿no? Que den estudios bíblicos y nos sentimos obligados a dar estudios bíblicos. Es posible, hermanos, que nos sintamos obligados, pero de gracias a Dios porque aún obligado está haciendo la obra de Dios. Y dígale, Señor, ayúdame a hacer esa obra por amor, no por obligación. Quizá vemos algunos Simones de Cirene acá, que nos sentimos obligados, pero lo hacemos. Ojalá lo hagamos
por amor. Ese amor que Él tuvo para con nosotros y estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario. Sigue diciendo el texto que junto a Él ponen a dos malhechores. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, busquen su Biblia. Versículo número 40. Lucas 23, 40. Ahora nos vamos a encontrar que de esos dos que estaban al lado, verso 39, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación temes a tu Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés. Hermanos queridos, ¿cuál de los dos malhechores nos representa? El uno empieza a recriminar: sálvate a ti mismo. ¿Y qué más? Sálvanos a nosotros. Quizá estoy hablándole a alguien que le recrimina a Dios. Como ya lo dijimos al inicio de semana, es posible que le esté hablando a alguien que le recrimina al Señor diciendo: Señor, ¿por qué me diste esta esposa? Señor, ay, ¿por qué me diste este marido? No me hubieras dado otro, Señor. Como que el Señor decidió por usted y no se da cuenta que usted decidió. Y un día usted decidió tener hijos y dice: Señor, ¿por qué los hijos? Y así pasamos y culpamos al Señor de nuestras tragedias, de lo que cosechamos. Este estaba ahí diciéndole: Señor, si eres tú el Cristo, y dice que lo insultaba, decía Mateo, ¿no? Si eres tú el Cristo, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Pero el otro le dice: ni siquiera estando en la misma condenación temes a Dios, porque a la verdad padecemos justamente, porque hemos cosechado lo que sembramos. Familia, hoy Cristo quiere hacer la diferencia en nuestras vidas. Cuando este hombre se da cuenta, cuando este hombre acepta que solo Jesús puede cambiarlo y acepta su realidad, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Nos sigue narrando el texto que el Señor Jesús estaba en la cruz. Y el verso 46 de Lucas 23 dice que, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió por nosotros. Ahí estaba Jesús. Había muerto. Era día viernes. Él descansaría el sábado en la tumba y el primer día resucitaría. Pero hermanos, asoma otro personaje. Verso 50 dice que había un hombre llamado José de Arimatea, de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Wow, ¿no? Un miembro del concilio, pero diferente a los demás del concilio. Bueno y justo. Capaz de no tener miedo
de lo que digan los demás. Veíamos en antes a Simón, ¿no? Simón de Cirene obligado, pero el de acá ya amaba al maestro. Entonces dice que él va y pide el cuerpo de Jesús. Y dice el verso 53, bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Hermanos queridos, vemos ahí en el texto bíblico tantos ejemplos de hombres y también de mujeres que pueden parecerse a nosotros. Y especialmente vemos al Mesías muriendo en la cruz del Calvario. Ayer nosotros ya hablamos acerca de su resurrección cuando estaba ahí junto a María Magdalena y cuando tras ella corrían también Pedro y Juan y encontraron el sepulcro vacío. Pero yo quiero hoy día, querida familia, ir terminando este tema. No termina la semana porque mañana continuamos en la mañana. Mañana en la hora del culto estaremos culminando. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 28. Mateo, capítulo número 28. Cuando Jesús estaba por ascender al cielo, versículo 18 dice que se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos queridos, este encargo, esta comisión, el Señor la dejó ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Ah? Voy a preguntar, a ver ahí si en el Zoom los hermanos saben responder. Y acá los que estamos presentes. ¿A quién le dejó esta comisión el Señor? En Levítico, estamos ahí en Reavivados hablando. En el capítulo 4, no recuerdo el verso ahora, nos dice que hay pecados que confesar específicamente. Y un pecado específico es decir, Señor, yo pequé así, así. ¿Ah? Porque tenemos la costumbre de generalizar, ¿no? Entonces, soy pecador y generalizamos el pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos la costumbre de generalizar, ¿no? ¿Quién tiene que predicar? Nosotros. ¿Quién tiene que llevar la palabra del Evangelio? La iglesia. ¿Sabes quién tiene que llevar y quién tiene que predicar? Usted. ¿Sí? Pero no estamos convencidos. Porque nos da miedo, porque es una zona de confort que no queremos dejar. Porque sabemos que salir y predicar quizás sea que las personas digan, pero has sido hermanito y nunca me lo habías dicho. Que nos puede suceder. Porque quizá en el barrio donde vivimos no nos llevamos muy bien con la gente. Y qué triste es, ¿no? Cuando la persona que pelea del barrio es el hermano adventista del séptimo día. ¿Ah? Pero hermanos, ¿a quién el Señor le envió esta comisión, este encargo?
¿A quién? Solo unos 2 están convencidos. A mí. ¿Sí? ¿A quién le envió? Amén. Como que van convenciendo, por lo menos se van contagiando. Hermanos, necesitamos estar convencidos. Familia, usted necesita estar convencido y convencida que Cristo vuelve pronto. Él ya murió. Hoy, allá afuera, hay mucha gente que está pensando que el Señor está en la tumba y cada año lo crucifican, cada año hacen procesiones y hacen tantas cosas y crucificamos a Jesús cuando Él vino una sola vez, ya murió, ya resucitó y ascendió en gloria y majestad. Y ahora está listo para venir por segunda vez. Pero en su misericordia nos da tiempo. Algunos a veces mientras cuestionamos a Dios, porque algunos somos expertos en cuestionar a Dios, dicen, pero ¿por qué no viene el Señor rápido? Y la pregunta que se les debe hacer es, ¿ya predicó el Evangelio? Porque sabe que siempre el que cuestiona es el que menos hace. Necesitamos terminar la predicación del Evangelio. Y el Señor nos deja este encargo. Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas. Yo quiero ir cerrando. Como lo mencioné anoche. Hoy día no quiero dirigirme a todos. Hay aquí presente una persona que quisiera decirle al Señor, Señor, yo entiendo que ya tengo que dejar de luchar solo. Señor, yo entiendo que hay cosas que necesito cambiar en mi vida. Y yo deseo sellar un pacto contigo mediante el santo bautismo. Hay una persona que quiere decirle al Señor, Señor, quisiera entregar mi vida a ti. Quisiera hacer ese pacto, quizá renovar el pacto contigo. Hay alguien. Me gustaría orar con usted. ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¿Puedo ver su mano por lo menos? Hay una persona. Amén. Aquí vemos a una pequeña. Que Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Andrea, que Dios te bendiga. Muy bien. ¿Hay alguien más que le gustaría decir, Señor, yo quisiera sellar ese pacto contigo? El tiempo no lo conocemos, hermanos. No podemos decir que tenemos mucha vida o poca vida. A veces pensamos que el requisito para morirse es estar enfermos. No, hermanos. El único requisito para morir es estar vivo. Nada más. Y cuando la voluntad del Señor, la vida puede terminarse en un segundo. Por eso el día de salvación no es mañana, el día de salvación es hoy. El día de tomar decisiones es hoy. El día de acudir a Cristo y entregar nuestra vida es hoy. Si usted ya lo hizo y está en paz con el Señor, amén, gloria a Dios, amén. Pero si usted todavía está ahí luchando, permítame terminar orando con usted. ¿Hay alguien más? Nuestro Señor, aquí estamos de rodillas ante tu presencia, Padre. Conscientes que somos pecadores, pero también conscientes que solo en ti encontramos salvación. Hemos analizado que Cristo murió por nosotros y que mientras Él estaba yendo a la cruz del Calvario, cada uno de los personajes que aparecieron y que narra el texto bíblico nos representan a algunos de nosotros. Señor, queremos, Padre Celestial, tener nuestra historia, nuestra propia historia contigo. Aceptamos que tomaste nuestro lugar, Señor, y que ahora tú nos has dejado un encargo, que es predicar.
Mucha gente podrá salvarse, Señor, por nuestra influencia, por nuestro testimonio y por nuestra palabra, Señor, la exposición de tu santa palabra. Aquí está Andreita, Señor, una pequeña. Bendícela. Que ella, Señor, vaya creciendo en el temor hacia ti. Bendice a sus padres, su hogar, y que sea, Señor, una mujer por medio de la cual se predique poderosamente tu palabra, Señor. Un instrumento en tus manos salvadoras. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a cada hermano y a aquellos que están ahí luchando, Señor, con alguna situación. Que sea tu Espíritu Santo tocando sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.